Buenos días. En el día de hoy abordaremos el tema cambios de estado de agregación. En primer lugar, veremos estados de la materia. Los estados de la materia son sólido, líquido y gaseoso, como vemos en la imagen. Existe un cuarto estado denominado plasma, que no lo trabajaremos, pero es importante tenerlo en cuenta. Características macroscópicas, es decir, que se pueden detectar a través de los sentidos de los estados de la materia. Existen cuatro características macroscópicas: la forma, el volumen, la compresión y la dilatación. Como vemos en el cuadro, lo que se está analizando es que para cada estado de la materia, o sea, los cuerpos en estado sólido, los cuerpos en estado líquido y los cuerpos en estado gaseoso, cómo se comportan según su forma, volumen, compresión y dilatación. Cambios de estado. El cambio de estado es un cambio físico. Entonces, ¿qué es un cambio físico? Es una transformación de la materia en el cual su composición no se modifica. Es decir, en un cambio de estado ocurre el pasaje de un estado de la materia a otro. Y a su vez, al ser un cambio físico, sabemos que no va a ocurrir un cambio en su composición. Aquí en las imágenes tenemos dos ejemplos de cambio físico, pero uno de ellos será un cambio de estado. En primer lugar, tenemos un resorte al cual estaba sin estirar y luego lo estiraron. El material del resorte no se modifica, por lo tanto es un cambio físico, pero no ocurre un cambio de estado. En las dos posiciones se encuentra en estado sólido. En el segundo ejemplo tenemos una olla con agua hirviendo. Allí tenemos agua en estado líquido que está pasando al estado gaseoso, por lo que ocurre un cambio de estado. Y como todo cambio de estado es un cambio físico, no ocurre un cambio en su composición. Es decir, tenemos agua en estado líquido que está pasando a agua en estado gaseoso o vapor de agua. Ahora analizaremos el pasaje del estado sólido al estado líquido y viceversa. El pasaje del estado sólido al estado líquido se denomina fusión. El pasaje del estado líquido al sólido se denomina solidificación. Un punto importante es que los cambios de estado se producen por transferencia de energía, por lo que al ocurrir el proceso de fusión, la energía se incrementa, absorbiéndose la misma. En el proceso de solidificación, la energía se libera. Punto de fusión. El pasaje del estado sólido a líquido ocurre a una temperatura constante y característica. A esta temperatura se la denomina punto de fusión. Es constante la temperatura porque no varía y característica porque depende del compuesto que está sufriendo el cambio de estado. El punto de fusión del agua es de 0 grados Celsius a 1 atmósfera. El punto de fusión también depende de la presión, pero se explicará más adelante. Ahora vamos a analizar el pasaje del estado líquido al estado gaseoso y viceversa. El pasaje del estado líquido al estado gaseoso se denomina vaporización. Y siguiendo la misma lógica que en el proceso de fusión, en la vaporización se absorbe energía. Al pasar del estado gaseoso al estado líquido se denomina condensación. En la condensación se libera energía. La vaporización puede ocurrir por evaporación o ebullición. Por lo tanto, la ebullición es distinto a la evaporación. La ebullición es el fenómeno que ocurre en todo el líquido a temperatura constante y característica. Es decir, ocurre en todo el líquido porque podemos observar las burbujas desde el fondo del recipiente, como se encuentra en imagen. En cambio, la evaporación es un fenómeno que se produce en la superficie del líquido a cualquier temperatura. Por ejemplo, cuando dejamos un vaso con agua al sol, con el tiempo veremos que tenemos menos cantidad de agua en el vaso. Pero si nunca se llegó al punto de ebullición, ¿cómo puede suceder eso? Lo que sucedió es que se evaporó y eso ocurre a cualquier temperatura.
Esto no cambia el hecho de que el pasaje de estado líquido al estado gaseoso se denomine vaporización. La vaporización puede ocurrir por dos procesos, o ebullición o por evaporación, pero el pasaje se denomina vaporización. Punto de ebullición. El pasaje del estado líquido a gaseoso por ebullición ocurre a una temperatura constante y característica. A esta temperatura se la denomina punto de ebullición. Dicha temperatura depende de la presión exterior, por lo que, si la presión es una atmósfera, se denomina punto de ebullición normal. Entonces, ¿qué significa que depende de la presión? A diferentes valores de presión, la temperatura a la que ocurre el cambio de estado es diferente. Ocurre lo mismo con el punto de fusión, pero es más notable las diferencias en el punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es 0 grados Celsius a una atmósfera. Por lo tanto, también podemos decir que el punto de ebullición normal del agua es 100 grados Celsius. Por último, vamos a analizar el pasaje del estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Este cambio se denomina sublimación. En cambio, si el pasaje ocurre del estado gaseoso al estado líquido, se denomina sublimación inversa. El ejemplo que tenemos en imágenes es del yodo, una sustancia química que logra sublimarse, ya sea del estado sólido al gaseoso como del gaseoso al sólido. Y eso fue todo. Muchas gracias.